Yo creo que es muy importante porque le permite a la ciudadanía participar en política sin pasar por los partidos y le permite a quienes quieren hacer política hacerla sin pasar por los partidos y a los votantes votar por personas que no son postulados por los partidos. Es decir, es el ejercicio de un derecho que estaba en la Constitución, pero que no se podía ejercer. Ya si la gente vota en las urnas o no por candidatos independientes, o no, decide no hacerlo, es una decisión que toma la gente, no es una decisión que toman los ministros de la Corte o los partidos a través de la ley electoral. Porque si no, se le va a hacer simplemente, si no hay una candidatura única, se le va a hacer el juego a la partidocracia. Es decir, si hay 3 o 4, en el fondo lo que se estará sucediendo es que esos 3 o 4 de alguna manera habrán sido utilizados por la partidocracia en general, pero en particular por el gobierno y el PRI, para atacar desde distintos ángulos a López Obrador, lo cual es una estrategia muy inteligente por parte del PRI, pero no es especialmente constructiva o positiva, porque en esas condiciones ninguno de los 3 o 4 podrá volverse competitivo. A la larga lo pueden hacer, en un primer momento quizás no necesariamente. Las dos experiencias que tenemos, el 2015 y 2016, no parecen haber generado mayor esfuerzos de reforma dentro de los partidos. Los partidos hoy en día se aferran más que nunca a su monopolio de la expresión electoral, a las enormes cantidades de dinero que reciben del erario y que gastan por debajo de la mesa en sus campañas, en los estos extraordinarios mecanismos de corrupción en los que participan todos, de gastar grandes cantidades de dinero en sus campañas, recibiéndolas de distintos sectores privados en distintos estados y luego teniendo que pagar la deuda, esa deuda, con obra pública, contratos, reclutamientos, etcétera, ¿no? Bueno, los que yo creo que deben ser, no los que serán necesariamente, en primer lugar el tema de la corrupción, donde ya vimos en estas elecciones que la gente está harta, fue un factor determinante en muchas derrotas de gobernadores salientes del PRI, y debe ser un tema fundamental. Pero ojalá podamos tener debates no acartonados, sino donde los moderadores hagan preguntas, no donde simplemente den la palabra. Porque si solo dan la palabra, entonces va a ser muy sencillo que los principales candidatos de la corrupción, PRI, PAN y PRD, y en menor medida, pero también López Obrador, pues puedan esquivar fácilmente esas preguntas. El otro tema fundamental deben ser las violaciones a los derechos humanos, la hecatombe que ha vivido México en los sexenios de Calderón y de Peña Nieto, porque además para entonces ya sabremos si Peña Nieto habrá logrado rebasar el número de muertos de Calderón. Está haciendo un gran esfuerzo, pero es una contienda muy pareja. El PREP todavía no acaba de... El PREM sería resultados preliminares de muertos, ¿no? El estar en el poder. Ese es su principal fortaleza, poder contar con los gigantescos recursos del Estado mexicano y de un buen número de gubernaturas para poner todo eso al servicio de su candidato, cualquiera que fuera. Bueno, que sea mucho más fácil ser candidato, es decir, se pidan menos firmas, en más tiempo, menos requisitos para las firmas. Ese sería un tema. Un segundo tema sería el de financiamiento, que hubiera, por ejemplo, algún tipo de financiamiento confianza, es decir, no que se le dé dinero al independiente, pero que si saca por encima de un porcentaje determinado, 5 o 10%, se le devuelve todo lo que gastó. Y es de ese modo, sí hay un financiamiento público, pero solo para los que hayan obtenido un porcentaje razonable del voto para evitar las candidaturas frívolas. Y tercero, acceso a tiempo aire
que es más complicado porque ahí sí no hay un sustituto. En el tema del financiamiento, ahí está el sustituto del financiamiento privado. En el tema del tiempo aire, pues las redes sociales no son lo mismo que la televisión y la radio. Sí me parece que debe haber mucha más equidad en tiempo aire.